Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por la arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de la profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Comparte conmigo, como siempre, en el programa de hoy, nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Y posteriormente, en la segunda mitad, contaremos con la participación del coordinador de operaciones y asistente del decano, el arquitecto Job Bonilla Rosas. Gracias a ambos por acompañarme en el día de hoy. El tema de hoy es uno que va ligado al tema que atendimos en la reunión anterior. El programa anterior estuvimos hablando del tema de la pérdida. Y recordarán que concluimos analizando la pérdida que ha sufrido Ponce, Puerto Rico en general, pero Ponce en particular, luego del paso de los huracanes Irma y María y del terremoto de principios del año 2020, además obviamente del impacto del COVID-19. Sin embargo, el tema de hoy es un tema un poquito más esperanzador. El tema de hoy ya no es la pérdida, sino la reconstrucción. Me pareció apropiado solicitarle a Jesús que tratara de encontrar una figura, un arquitecto, que hubiese participado en los esfuerzos de reconstrucción de aquel Ponce del principio del siglo XX y que había sufrido el embate de sistemas atmosféricos y naturales similares a los que nosotros hemos sufrido ahora, con una diferencia. Aquel terremoto del 1918 fue de mayor magnitud que el que nosotros hemos sufrido a principios del siglo XX. Y las pérdidas físicas y de todo tipo que ocurrieron entonces fueron de mayor magnitud que las que hemos sufrido ahora, al grado de que quizás algunos conozcan que las dos torres que acompañaban la fachada de nuestra catedral aquí en Ponce se perdieron, se cayeron, se derrumbaron y fueron sustituidas posteriormente por las dos elegantes torres que acompañan la fachada en este momento. Igualmente, solamente 10 años más tarde, fuimos abatidos por el huracán San Felipe. El huracán San Felipe fue un huracán de una categoría mayor que el huracán María y las pérdidas que provocó fueron abrumadoras y significativas. Ese Ponce, después de San Felipe, y habiendo pasado en el 18, el terremoto era un Ponce devastado. Entonces muchos dirán, sí, pero no tuvieron el COVID. Bueno, les voy a decir una cosa. Del 17 o del 18 hasta el 20 estuvimos sufriendo la pandemia de lo que se llama el Spanish Flu. Y para aquellos que han leído un poquito de Spanish Flu, fue una pandemia muchísimo peor que lo que ha sido el COVID-19. O sea que son dos momentos históricos paralelos. Y en aquel momento hubo una generación de ciudadanos y entre ellos arquitectos que participaron en un esfuerzo de reconstrucción de nuestra bella ciudad de Ponce. De hecho, una ciudad que muchos admiramos, no tanto por lo que ocurrió antes del siglo XX, sino por lo mucho que ocurrió en el siglo XX, particularmente los principios del siglo XX. Y para eso, sin más introducción, quiero pedirle a Jesús que nos diga cuál va a ser el arquitecto de la semana, qué sorpresa nos tiene hoy. Okay.
Bueno, saludos, qué bueno estar nuevamente compartiendo con todos ustedes, presentando a nuestro arquitecto de la semana. Y en el día de hoy me gustaría presentar al arquitecto puertorriqueño Francisco Luis Porrata Doria, compartir un poco de su vida, su práctica privada y destacar esos dos eventos naturales, los cuales fueron clave en su contribución a nuestra arquitectura ponceña, ¿verdad? Especialmente cómo redefine la idea de la reconstrucción en la arquitectura. Entonces, Francisco Luis Porrata Doria Gutiérrez de Pando nació en Ponce, Puerto Rico, un 4 de mayo de 1890. O sea, es una década antes de llegar al siglo XX. Lo que es su niñez y su adolescencia transcurrieron en la ciudad de Ponce y en 1909 se gradúa, ¿verdad?, de la Escuela Superior de Ponce, que actualmente se la llaman la Ponce High, ¿verdad? Y algunos historiadores sugieren que la contribución o esta imponente estructura neoclásica quizás influyó en su interés por la ingeniería y la arquitectura, especialmente por esas columnas que ven en esta imagen, que son columnas pesantes, ¿verdad? Que tienen un carácter institucional, ¿verdad? Que le dan una cierta presencia y que definen ese frente de la calle, en el cual más tarde, ¿verdad? Ese mismo año, Francisco viajó al estado de Nueva York para comenzar sus estudios en la Universidad de Cornell. Y esto era muy típico, ¿verdad? Porque durante esa época no había una escuela de arquitectura aquí propia en Puerto Rico. Eso ocurre en la década de los 60. Así que muchos de estos arquitectos que nacen a finales del siglo XIX y principios del siglo XX tienen que recurrir a ir o a Estados Unidos o Europa. Y eso significa que hay una tendencia de arquitecturas como la Escuela de Bellas Artes de Francia y, claro, esta arquitectura de la modernidad propia. Curiosamente, en la Universidad de Cornell en 1913 obtuvo el grado de ingeniero civil y esta inclinación por la arquitectura lo llevó a pasar un verano en 1912 en la Universidad de Columbia, ¿verdad? Era una persona muy activa en su educación, donde tomó cursos de dibujo natural y órdenes de arquitectura. Y desde 1916 hasta 1935, Porrata Doria se dedicó a la práctica privada como ingeniero y arquitecto formalmente, ¿verdad? Ubicando su oficina profesional en Ponce, los cuales nos vamos a estar enfocando en la cápsula de hoy. Sin embargo, durante los inicios de su carrera, esta se vio influenciada por dos eventos naturales que surgieron al inicio del siglo XX en nuestra historia, ¿verdad? El terremoto San Fermín de 1918 y el huracán San Felipe de 1928. Y curiosamente son estos dos eventos naturales que nosotros hemos experimentado en nuestra historia actual, o sea que la historia se repite, ¿verdad? Significa que tal vez nosotros estamos encaminados a esta reconstrucción perpetua, ¿verdad? Y que por cada desastre natural existe una voluntad para establecer la idea de la reconstrucción. Entonces, la catedral de Nuestra Señora de la Guadalupe, que se construye en 1830, ese siglo XIX, tras los eventos del famoso terremoto de San Fermín de 1918, causó un daño significativo en estas torres, dos torres principales, el cual se le encargó al arquitecto Francisco Luis Porrata Doria la reconstrucción de sus torres, ¿verdad? Es un trabajo que lo efectuó entre 1931 a 1937. Y lo peculiar de esta reconstrucción en la arquitectura es que existen dos alternativas. O debes hacer una copia exacta o una réplica diferente, entablando una conversación con lo que es y lo que fue, ¿verdad? Y ciertamente Porrata Doria decide proveer una respuesta diferente, formalizando la fachada de la catedral, dotándola de este carácter institucional y cívico, ¿verdad? Inclusive en este detalle de una imagen a mano derecha de 1957 se ve esta formalización, este carácter institucional, que no solamente existe la presencia religiosa, pero también para recibir al ciudadano común, ¿verdad? Una arquitectura que formaliza el espacio urbano inclusive. Y ya para 1924 hay algo peculiar, ¿verdad? Porrata Doria diseña dos emblemáticas estructuras, explotando este potencial del carácter institucional y cívico
casi que formalizando el centro histórico de Ponce, ¿verdad? Y yo no sé ustedes, pero cada vez que yo llego a Ponce, estos son los dos edificios que más de manera significativa logran formalizar lo que es Ponce, la ciudad señorial. Y curiosamente, este Banco de Crédito y Ahorro de Ponce, que hoy día es el Banco Santander a mano izquierda, y el Banco de Ponce, que hoy se llama el Banco Popular, están ubicados a la plaza de Getao, ¿verdad? Y ambos bancos diseñados por Rata Doria representan la exuberancia monumental casi, ¿verdad? Expresando el orgullo de la institución y su solidez, ¿verdad? Y ambas estructuras comparten un estilo predominante, ¿verdad? Relacionado con esta Escuela de Bellas Artes de Francia, ¿verdad? Pero combinado con esta herencia neoclásica que se puede ver reflejado en la Ponce High, ¿verdad? Que esa es la supuesta influencia histórica de Francisco Luis Porrata Doria en su educación. Que algo muy curioso de estas dos imágenes es que en la fachada presentan estas tres bandas, ¿verdad? Horizontales que definen esta fachada envolvente descansando sobre un zócalo, sobre una base de una piedra. Y sobre este zócalo hay un cuerpo definido por un colosal orden corintio, ¿verdad? Eso es muy típico de la Escuela de Bellas Artes de Francia, ¿verdad? Cómo traer esos detalles que le dan un carácter sofisticado a la arquitectura para una ciudad ponceña de principios del siglo XX que quiere ser sofisticada. Y estas pilastras que se convierten en columnas en el punto más dramático donde se define el frente de la plaza, ¿verdad? Ciertamente hay que no solamente verla desde lejos, pero desde cerca esta arquitectura. Y estos detalles son exquisitos, ¿verdad? Curiosamente no se aprecia al uno pasar enfrente de estos edificios. Simplemente tienes que estar 10 minutos y simplemente ver. Y me gustaría culminar, ¿verdad?, con este espacio interior del Banco de Ponce, hoy Banco Popular, que muestra esta disonancia entre un espacio lleno de las influencias de Porrata Doria, que nos llama a establecer una arquitectura casi que en un estado perpetuo de reconstrucción, ¿verdad?, con miras a ser imponente, elegante e inclusive atemporal. Así que eso sería todo de mi parte. Sí, Jesús, como siempre, gracias, me tomas por sorpresa, una agradable sorpresa que hayas escogido la figura de Francisco Luis Porrata Doria, que debemos de compartirle a todos nuestros oyentes, que es el diseñador del edificio Forteza, que es el edificio donde ubica nuestra escuela y que lo diseña en 1926. Además de una de las fases del Hotel Meliá y de la reconstrucción del Teatro La Perla. O sea que Porrata Doria dejó su huella, estas y muchas otras obras por todas partes. Porrata Doria es ciertamente una figura moderna, perteneciente al movimiento moderno, que llega a un ambiente, a una ciudad que necesita un esfuerzo de reconstrucción, pero es una ciudad que no está preparada todavía para los lineamientos modernos. O sea que Porrata Doria tiene, a mí siempre me ha parecido, no sé si tú compartes esto conmigo, que es un moderno que tiene que ir caminando con mucho cuidado porque está en una isla y una ciudad que es más conservadora que él. O sea que muchas de las ideas las camuflajea un poco. Estaba viendo las fotos de las torres de la catedral y incluso a los bancos voy ahora, pero de las torres de la catedral, y es una postura retante el hecho de cambiarlas de manera tan dramática y tanto en su geometría como en su altura y en su expresión arquitectónica, y que mucha gente dirá que son tradicionales, son enteramente no tradicionales. Él hace un gran esfuerzo por llevar su mensaje, tiene un mensaje de verticalidad, de esbeltez, de simplicidad, se aparta un poquito de la
de la imagen esta casi castrense, casi de castillo que tiene las torres originales, y adopta una arquitectura que es mucho más de avanzada, yo creo que tú usaste un tema para, tú utilizaste la expresión de aceptar a todo tipo de públicos. Es mucho más democrático, mucho más fácil de entender. No parece que están defendiendo a nada como parecían las otras, que casi que parecía un castillo, sino todo lo contrario, son mucho más civiles, mucho más cívicas que las anteriores. Y entonces, yendo a los dos bancos que yo coincido contigo, son quizás dos piezas arquitectónicas de mayor presencia de Francisco Luis Porrata Doria y de la ciudad en sí. Es cierto que tienen aspectos de la Escuela de Bellas Artes, es cierto que hay un neoclásico, pero hay un modernismo escondido, rompe con un montón de cánones, se atreve a una serie de mezclas que la gente se lo perdona porque está detrás de esta decoración que la gente tiende a aceptar, y aunque tú traes acertadamente, a mi opinión, la referencia a sus primeros encuentros con la arquitectura de la Ponce High, no tiene la rigurosidad de la Ponce High, la geometría de los edificios es diferente, mezcla estilos, rompe friso, las proporciones del edificio son completamente modernas. Por eso, yo no sé si tú lo ves, pero yo veo a un moderno, una figura moderna, que lo tocamos en el programa anterior, funcionando dentro de una sociedad más conservadora que de otra manera no hubiera apreciado su arquitectura. ¿Cómo tú ves esto? Right. Bueno, yo sí creo que muchas de las decisiones que Porrata Doria hacía era atemperar la expresión de la arquitectura. Porque curiosamente, a pesar de que los dos bancos en este caso son figuras imponentes, pero también son cívicas y claro, no salen de lo que es la norma de la Escuela de Bellas Artes francesa, especialmente con su geometría y cómo se ancla al sitio, ¿verdad? Y responde a su contexto. Pero curiosamente, esa modernidad, como tú utilizas, camuflajeada, ¿verdad? Está mayormente atendiendo un punto transicional en donde el ser humano, el ponceño del día a día, del principio del siglo XX, entiende que eso es parte de su escenario del diario vivir, ¿verdad? Se ve en la fachada de la catedral, inclusive en nuestra escuela, en el edificio Forteza. No es pretenciosa, pero aún así hace una contribución significativa, ¿verdad? Y la forma. Es significativa y si me permite, revolucionaria. O sea, es curioso que el Ponce que nosotros echamos de menos por los impactos de María, Irma María y el terremoto, es un Ponce que es mucho más moderno de lo que la gente piensa, es mucho más reciente de lo que la gente piensa. Y fueron intervenciones que ocurrieron hace poco. O sea, estamos hablando de los bancos de 1924, estamos hablando de la escuela de 1926, y hay muchas intervenciones incluso posteriores a esa. Mucha gente no conoce que el edificio que está al lado de la escuela nuestra, que posee un restaurante en el tope y que posee una escuela una tienda de música en la parte, en su primera planta, justo frente por frente al parque de bombas, y que es un edificio enteramente moderno, es diseño de Francisco Luis Porrata Doria. O sea que ahí vemos
el arquitecto moderno liberándose y quitándose todas las máscaras y diciendo, esto soy yo también. Y es un edificio que tiene mucho mérito en su arquitectura, y que cumple con bastante precisión los cánones de la arquitectura moderna. Y yo estoy seguro, uno se lo diría, el arquitecto que diseñó los bancos y el arquitecto que diseñó las torres de la catedral, el mismo arquitecto que diseñó este edificio, mucha gente me diría, imposible. Y es el mismo arquitecto. O sea que ahí vemos una liberación del genio. Me parece interesantísimo eso. Pero fíjate, es un genio que desarrolla una arquitectura y una expresión de un edificio que necesita oscilar hacia las aspiraciones de la modernidad de principios del siglo XX, pero también oscilando a casi que llevando a la sociedad o al consejo a este nuevo mundo, ¿verdad? Que me parece curioso la idea de desenmascarar a Porrata Doria, ¿verdad? O liberando su arquitectura. Él mismo se desenmascara y se libera y con un solo propósito, con el propósito de reconstruir y construir la nueva ciudad de Ponce. Jesús, de nuevo, se nos acabó el tiempo. Esta primera mitad vamos a tenerle que añadir porque no nos está dando. Gracias por una acertadísima participación y por traernos una figura tan interesante como Francisco Luis Porrata Doria a nuestra atención en el programa de hoy. Señores, esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Nos vamos a retirar para una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo conocimientos válidos y útiles acerca de esta bella profesión de la arquitectura. Ahora con la ayuda de una nueva tecnología en la cual, además de escucharnos por radio como siempre, también nos podrán ver vía podcast. Nuevamente, como les decía al comienzo, espero que se encuentren bien y en salud y recuerden, Dios nunca nos abandona. En esta segunda mitad del programa compartirá conmigo nuevamente y agradezco haya aceptado nuestra invitación nuestra coordinadora de la Unidad Experimental de Conservación y Preservación Adaptativa, la arquitecta Magda Bardina García. Y nuestro coordinador de operaciones y asistente del decano, el arquitecto Job Bonilla Rosas. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y estaré con ustedes en representación de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Antes de entrar de lleno al tema en esta segunda mitad, voy a solicitarle a Job que nos oriente y que oriente a nuestros seguidores acerca de la oferta académica de nuestra Escuela de Arquitectura y Diseño y cómo pueden solicitar e ingresar a estudiar con nosotros, bien sea el bachillerato en arquitectura profesional o el grado asociado en diseño gráfico digital. Job, por favor. Saludos, decano, y saludos a toda nuestra audiencia que nos ve y nos escucha por las redes y la radio. Nuestra oferta académica, como bien menciona, decano, incluye 2 programas subgraduados. Un grado asociado en diseño gráfico digital de 68 créditos, y ese dura 2 años de carrera, y un bachillerato profesional en arquitectura de 181 créditos, que incluye un grado menor y serían 5 años de profesión con nosotros. Decano, nos han llegado varias preguntas sobre nuestras ofertas académicas desde nuestro último programa. Una de ellas es ¿quién puede solicitar a nuestro programa? A nuestro programa puede solicitar toda aquella persona que esté graduada de 4º año, aun cuando no tenga otros estudios universitarios, una persona que quiera cambiar de profesión o transferirse de otra universidad. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos los estamos viendo en pantalla, pero para beneficio de aquellas personas que no los están viendo, ¿verdad? Voy a repasarlos. Los requisitos de admisión son sencillos. Primeramente, debe llenar la solicitud de admisión. La misma es completamente gratuita y la puede completar en nuestra página web www.pucpr.edu. Una vez completada la solicitud, es importante que hablemos del promedio. El promedio para un estudiante de nuevo ingreso es de 250 o más, y para aquellos que son transfer o vienen de otra universidad, serían 2 puntos o más.
También es importante solicitar su transcripción de créditos oficial, ya sea de su escuela, de su colegio o de la universidad que quiera transferirse. Si tomó el College Board, y voy a dirigirme un poco a los estudiantes de nuevo ingreso, si tomó el College Board, es importante que tenga 400 puntos o más en cualquiera de las partes del College Board. Si usted, por los asuntos de la pandemia, no ha tomado el College Board, no se preocupe, puede solicitar porque la Pontificia ha tomado la iniciativa de poder admitir al estudiante sin tener el College Board, pero eso sí, va a tener que tomar un examen de acomodo, ¿verdad? Que le va a indicar a usted a qué programa va a ser aceptado. ¿Qué sucede si usted no cumple con alguno de estos requisitos? Sencillo, yo le invito a que solicite. ¿Por qué? Porque al estar interesado y no cumplir con algunos de ellos, pasaría al comité de admisiones de la Escuela de Arquitectura y Diseño, que les realizaría una entrevista y les requeriría de ser necesario algunos documentos, ¿verdad? Adicionales. Es importante que recuerden que la matrícula está abierta desde ya. Puede comenzar clases tanto como en enero próximo del 2022 o en agosto del mismo año. Y de tener alguna duda puede comunicarse al 787-841-2000 a las extensiones 1310 o 1362 o visitarnos a www.pucpr.edu/arquitectura y allí podrá, ¿verdad?, ver nuestra oferta o cualquiera de nuestro personal va a poder asistirle. Muchas gracias y los esperamos pronto. Excelente, Job. Gracias por esa información y espero que cualquier persona que nos esté escuchando y que haya pensado en estudiar, bien sea arquitectura o diseño gráfico digital, nos considere, pase por nuestras facilidades, se comunique con nosotros. Estoy seguro que aquí tendrán una gran experiencia académica. Pero ahora vayamos al tema. Magda, gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros en esta semana. Estamos tú y yo conscientes de que el programa anterior quedó corto de un tema que es tan crucial. En aquel momento, el tema de la pérdida, que tratamos de cubrir, pero no pudimos hacerlo, como estoy seguro, a satisfacción tuya y mía. Sin embargo, tenemos un tema nuevo que está relacionado, pero no es el mismo, que es el tema de la reconstrucción. En la primera mitad del programa tuvimos a nuestro coordinador, el arquitecto, nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez, con quien compartimos la vida del arquitecto de la semana, en este caso Francisco Luis Porrata Doria, un arquitecto ponceño que tú bien conoces, no tengo que introducirlo. Para ti, tú estás clara de quién estamos hablando. ¿Y por qué lo tuvimos? Lo tuvimos porque Francisco Luis Porrata Doria, y gran parte de su obra, ocurre precisamente en el marco de la recuperación de Ponce de dos eventos catastróficos similares a los que hemos tenido, el terremoto del 18 y San Felipe, el huracán del 1928. Dos eventos naturales que yo aclaré a la audiencia que fueron similares pero de mayor magnitud que los eventos que tuvimos ahora. Tanto el terremoto como el huracán San Felipe fueron de mayor magnitud que el terremoto que tuvimos ahora en el 2020 y que el huracán María en el 2017. Aquella ciudad quedó devastada. Si alguien pensaba que no habíamos tenido pandemia, tuvimos pandemia, una pandemia terrible, el Spanish Flu, mal llamado Spanish Flu, que fue terrible también. Y todo esto obligó a aquella generación del momento a replantearse la ciudad. Mucha de la ciudad que llegamos a admirar y mucha de la ciudad que hemos perdido ahora fue construida en aquellos momentos. Y la echamos de menos. Hubo proyectos que enseñaste en tu programa anterior, cuya reconstrucción se le debe a Francisco Luis Porrata Doria en los años 20 y 30. Y a mí me pareció muy acertada la selección de este arquitecto porque vivió una situación similar a la nuestra, con una actitud que quizás nosotros no hemos asumido todavía, que es la actitud de recuperar la ciudad, de levantarnos, sacudirnos y recuperar la ciudad y hacer un esfuerzo como sociedad en recuperar y recobrar la ciudad. Y recobrarla algunas veces restituyendo la pérdida, exactamente, y otras veces sustituyendo la pérdida. En aquel momento por componentes arquitectónicos y urbanos
que tuvieron una calidad incluso superior a aquellos que le precedieron y que se perdieron. Ahora bien, tú nos enseñaste mucha pérdida lamentable y nos toca a nosotros hacer algo con esto. Tomar una decisión, tomar una actitud, proceder, recuperar la ciudad. Me gustaría escuchar de ti qué estrategias, ya a la luz de lo que nos has dicho y a la luz de lo que te he comentado ahora, qué estrategias vienen a tu mente al momento de hablar de recuperar Ponce, de recuperar la ciudad, de recobrar la pérdida. Sí, pues muy buenas tardes, decano. Gracias nuevamente por invitarme y al público que nos está escuchando, muchas gracias por estar acá con nosotros. Me vienen a la mente varias cosas, decano. Me vienen a la mente, primero que nada, reconocer que las estructuras que fallaron parcialmente tenemos que empezar a usar nuevas metodologías para reforzarlas. O sea, hay que utilizar tecnología contemporánea para reforzar aquello que se debilitó y no podemos permitir que sigan las condiciones que está. Esto es como cuando hablamos de la palabra resiliencia, pues la resiliencia real, cuando a ti te jamaquean duro, tienes que curarte para poder seguir adelante y necesitas nuevas estrategias. Así que la nueva tecnología es algo que se viene hablando hace mucho tiempo. También, por otra parte, tenemos que reconocer que igual que se tomaron decisiones bien fuertes en el momento en que decidieron tumbar el Teatro La Perla, hay estructuras que cuando llegan a un fallo mayor y no es recuperable, pues hay estructuras que tienen que ser sustituidas. Y por otra parte, yo creo que esta nos da oportunidad de trabajar ciudad y la ciudad se enriquece de todo lo que se haga en todas las épocas. Sí me parece importante que lo que hagamos nuevo no imite lo que había, sino que haya un respeto por ritmo, altura, proporciones de lo que la propia ciudad histórica nos da, pero no quiere decir que hagamos una copia de lo que había en ese sentido. Tenemos derecho a que en el momento en que estamos viviendo marquemos la pauta de lo que estamos viendo como ciudad. Me parece que, en primer lugar, tiene que haber un director de orquesta en todo esto, porque si los músicos andan sueltos, la orquesta no toca la misma canción. Y pienso que definitivamente, por más que uno quiera decir que los ciudadanos pueden actuar, el gobierno es importante en este término. Es importante que haya una acción en conjunto para poderle dar apoyo a todas estas personas que son la mayoría, que no tienen ni los recursos, ni los seguros, ni han recibido la ayuda de FEMA. Así que queremos recuperar una ciudad y la parte económica no la podemos tapar, podremos tener la mejor intención, pero la ayuda económica hace falta. Claro, por otra parte, hay varios aspectos que han mencionado que me resultan de gran interés y quisiera un momento detenernos en ellos y poder conversar al respecto. El primer aspecto que me resulta de gran interés es el aspecto de la mención de las nuevas tecnologías. Hay tecnologías disponibles que nos permitirían de alguna manera estabilizar aquellas estructuras que sufrieron daños pero no pérdidas totales y que todavía tienen un grado de recuperación. De todas maneras, esto a la luz de lo que conversamos la vez anterior debe ser una acción que ocurra relativamente rápido, porque bien mencionaste y bien conversamos la vez anterior que estas estructuras que ya han sufrido algún tipo de daño continúan deteriorándose ante la exposición al clima nuestro, que es tan duro y tan difícil, y ante la inminencia eventual de que nos ataque, de ser nuevamente recipiente de otro evento natural, sea un huracán de alta intensidad o un terremoto de alguna magnitud importante. O sea que esta acción de estabilización debe de ocurrir pronto, con algún tipo de prisa. O sea que eso me lleva al segundo punto que también me parece muy interesante, que es el hecho de que debe de organizarse esto detrás de alguien. ¿Y quién sino el gobierno de organizar esta clase de esfuerzos y hacer algunas gestiones en términos de cómo puede apoyar a la ciudadanía para que reciba el pago merecido de los seguros y que tan lento ha fluido y que ha sido uno de los obstáculos que
que hemos enfrentado para el recobro de la ciudad. Y la tercera, y el tercer punto que me pareció importante señalar, es aceptar la pérdida. Cuando se perdió, se perdió. Y entender que nosotros podemos hacerlo igual o mejor. Y qué mejor ejemplo que el Teatro La Perla. Era un hermoso teatro, pero no era superior al teatro que tenemos en la actualidad y que nos regaló Francisco Luis Porrata Durrio. O sea que tenemos esos tres elementos que me parece importantísimo. Claro, toda esa recuperación del 18 y del 28, y me corriges en esto, ocurrió porque todavía había un interés económico sobre la ciudad. La ciudad era el epicentro de la economía de Ponce, era viva y era necesario recuperarla, era inminente recuperarla. Ahora Ponce vive una realidad urbana diferente, tenemos otros precintos, tenemos comunidades radiales que no se encuentran y que no dependen del centro, y el centro puede quedar abandonado y no hay urgencia, la urgencia que tuvimos en el 28 de recuperarlo. Eso puede ser un factor que nos lleve al despego de la ciudad por parte de los ciudadanos, que sería terrible y que podría llevarnos a un callejón sin salida. ¿Qué tú opinas al respecto y qué estrategias tú crees que podríamos implementar para que eso no sucediera? Bueno, en primer lugar, el patrimonio que tenemos acá en el centro no lo hay en el perímetro. O sea, que es un recurso arquitectónico y cultural e histórico que es inigualable. O sea, es un patrimonio que todo el mundo disfruta y visita y le gusta aún con las condiciones en que tenemos la ciudad, es una ciudad que todo el mundo participa, el recorrido a través de todo este trazado que nos queda, que todavía nos queda mucho. Hemos perdido mucho, pero nos queda muchísimo. Entonces, uno de los aspectos que me parece también que es bien importante, Luis, es la parte psicológica de la seguridad dentro de estos edificios. ¿Cuán seguro yo me siento dentro de estos edificios y cuán seguro yo me siento en volver a habitarlo una vez pasó esto que pasó? Por eso es que hago mucho hincapié en el tema de los retrofit y de esta alimentación de la tecnología para fortalecer las edificaciones. Otra cosa que me parece bien importante que no podemos perder de vista es que los procesos para hasta agilizar los permisos y las construcciones se agilice, y en eso el gobierno puede ayudar mucho a poder crear unos paquetes para que no tenga que haber un proceso tan dilatado para poder trabajar con estas estructuras. Los permisos son unas cosas terribles para tramitar, sobre todo porque el centro histórico está catalogado como zona inundable y conlleva unos problemas seriosísimos para efectos de los proyectos aún de rehabilitación. Pero contestando nuevamente a tu pregunta y ratificando, tenemos una ciudad espectacular todavía, tenemos mucho patrimonio y tenemos mucho espacio para construir en armonía con ambas cosas. Yo creo que volvemos, tenemos que empezar a facilitar para que se puedan reparar las que sean reparables y para que se puedan hacer nuevas construcciones y empezar a hacer una oferta de paquetes para que estos espacios vacíos se empiecen a consolidar y se pueda movilizar todo lo que sea necesario desde el punto de vista económico. O sea que tendría las estrategias que incluir no solamente estrategias de tipo tecnológico, como las que quizás nosotros y los ingenieros pudieran aportar, sino tienen que haber estrategias de tipo económico y de tipo promocional en términos de imagen. O sea, hay que volver a vender la ciudad como un lugar para estar, y hay que crear las condiciones y la oferta económica atractiva para que la gente encuentre la oportunidad de recuperar alguna inversión. Este es quizás el reto mayor. Cuando estábamos viendo en la semana pasada la lista de estructuras afectadas, la inmensísima mayoría son estructuras privadas, de dueños que quizás ya tenían hasta un grado de renuncia parcial sobre esa estructura y ya no le prestaban gran atención. De hecho, muchas de las que se afectaron estaban ya en proceso de abandono, en estado de abandono. Quiere decir que ya no había ese aprecio por la estructura, y ahora muchísimo menos, cuando se habla en ocasiones de millones o cientos de miles de dólares para poderla recuperar a su estado anterior. Y su estado anterior quizás no es el estado
ideal para una vivienda contemporánea, con comodidades contemporáneas o para un negocio contemporáneo, o sea que requiere incluso una inversión mayor. Y para que todo esto pueda ocurrir, tiene que crearse un paquete de incentivos, una estructura legal y una estructura de incentivos que acompañe este discurso de que la ciudad es el lugar para estar, porque sí es el lugar para estar, pero yo confieso, yo no vivo en el centro de la ciudad. O sea que yo lo admito y lo confieso aquí delante de todo el mundo. No podemos contar con esa visión romántica como nuestro aspecto principal para el recobro de la ciudad. Hay que poner aspectos bien pragmáticos que de verdad conviertan el centro histórico de Ponce, el distrito histórico de Ponce, como un lugar atractivo para la inversión. ¿Es así? ¿Lo ves tú de esa manera también? Yo lo veo en términos de que tú puedes cumplir con dos tipos de pensamiento o de sentimiento. Quizá tú dices que tú no te ves viviendo en la ciudad, pero tú puedes vivir en una estructura contemporánea con todo. No, que yo no vivo, que yo confieso no vivir en la ciudad. No es que yo no me veo viviendo en la ciudad. Yo confieso no vivir en la ciudad. Ok, pero aún así pueden haber dos tipos de gustos, inclusive para vivir en la ciudad. Tú puedes tener el gusto de vivir en una estructura totalmente contemporánea dentro de la ciudad, que es factible porque tenemos espacio además para hacer. Y de la misma manera tenemos estas estructuras históricas. Pero yo creo que de las cosas más maravillosas que puede tener un centro histórico es el walking distance que llaman, lo que funcionaba érase una vez, y tenemos que recuperar no tan solo el habitante, sino recuperar aquellos usos que hacen que tú puedas tener todas esas facilidades dentro de la ciudad. Claro, o sea, que es una combinación. Y hablando de habitantes y hablando de comercios, no hay comercio sin habitantes. Y hablando de habitantes, y algo que no se toca mucho, es que hemos perdido una gran cantidad de estructuras. Hablamos de las estructuras de valor histórico, pero tenemos pérdida de una gran cantidad de estructuras, condominios que estaban próximas al centro histórico, donde habitaban cientos de personas y que están clausuradas en la actualidad y que le ha restado un montón de población al centro, que es otro de los retos inmensos, cómo traer gente de nuevo al centro, otro de los retos inmensos que enfrentamos. Magda, te tengo una mala noticia. Se nos acabó el tiempo de nuevo. Es increíble. Yo creo que estas conversaciones entre tú y yo vamos a tener que dedicarle dos y tres programas porque siempre nos quedamos cortos. Y es que tú traes siempre puntos de gran interés y te agradezco tu ángulo y te agradezco los datos que compartes siempre con nosotros. Pero nos tenemos que despedir ahora. Gracias por estar con nosotros en esta segunda semana. Y a todos ustedes, ya debemos de concluir. Gracias a la Universidad Pontificia y al personal técnico de Católica Radio por su apoyo. Gracias a todos ustedes que nos acompañan durante esta hora. Manténganse saludables y perseveren en su fe. Y recuerden, este es el programa de Arquitectura en Blanco y Negro que estará con ustedes todas las semanas con interesantísimos temas. No olvide que usted no ha vivido ni vivirá un solo día sin arquitectura. Así que es para su beneficio aprender acerca de la misma. Se despide de ustedes con el mayor de los aprecios. Hasta la próxima semana, el arquitecto Luis Vadillo Lozano, agradeciendo la participación de nuestros invitados de hoy. Hasta la próxima semana. Gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.